Walden o la vida en los bosques, de Henry David Thoreau. Economía. Cuando escribí las páginas que siguen, o más bien la mayoría de ellas, vivía solo en los bosques, a una milla del vecino más próximo, en una cabaña que construí yo mismo, junto a la orilla de la laguna de Walden, en Concord, Massachusetts, al tiempo que me ganaba el sustento con la labor de mis manos. Allí viví 2 años y 2 meses. Heme aquí de nuevo, en la civilización. No impondría mis cosas a la atención de los lectores de no haber sido por las pesquisas que algunos considerarán impertinentes, y yo no, dadas las circunstancias llevadas a cabo por mis conciudadanos en cuanto a mi modo de vida. Algunos querían saber qué comía, otros si me sentía solo, si tenía miedo y cosas parecidas. Los ha habido interesados en averiguar qué parte de mis ingresos dedicaba a fines benéficos. Otros que, dotados de abundante familia, deseaban conocer el número de niños pobres a mi cargo. Me excuso, pues, ante aquellos lectores poco interesados en mi persona por tratar de dar respuesta a alguna de estas preguntas en las páginas que siguen. En la mayoría de libros, el yo o primera persona es omitido. En este se conserva. En cuanto a egoísmo, esa es la principal diferencia. Es corriente olvidarse de que, a fin de cuentas, es siempre la primera persona la que habla. Y yo no diría tanto de mí si hubiera quien me conociera mejor. Desgraciadamente, me veo reducido a este tema por la parvedad de mi experiencia. Más aún, por mi parte, requiero de cada escritor, primero o último, un sencillo y sincero relato de su vida, y no tan solo lo que ha oído de la de otros, algo así como lo que participaría a los suyos desde tierras lejanas, pues, si ha vivido sinceramente, debe haber sido en un lugar alejado de aquí. Puede que estas páginas vayan dirigidas en particular a estudiantes pobres. En lo que al resto de los lectores se refiere, que cada uno tome lo que haya a su gusto. Confío en que nadie busque lo que no hay, y en que deje a quien encuentre que obtenga el mejor provecho. Gustoso he de hablar de algo que no se relacione con los chinos o con los pobladores de las Islas Sandwich, sino con vosotros, que leéis estas páginas y vivís en Nueva Inglaterra. Algo acerca de vuestra situación y en especial de vuestro entorno, de vuestro mundo y ciudad, al margen de si es necesario o no que sea tan mala como resulta y de si cabe su mejora. Me he movido mucho por aquí y siempre, donde quiera que me haya encontrado, en talleres, oficinas y campos he tenido la sensación de que las gentes hacían penitencia de 1000 maneras extraordinarias. Lo que he oído acerca de los brahmanes que, sentados, se exponían al calor de 4 ruegos y miraban al sol, o que se suspendían cabeza abajo sobre las llamas cuando no optaban por otear los cielos por encima del hombro, hasta resultarles imposibles el recuperar la posición normal, y de tal modo que, por la torsión del cuello, solo líquidos podían llegar a su estómago, y aún de aquellos que se encadenaban de por vida al pie de un árbol, o que, cual orugas, medían a rastras el ancho de varios imperios, si no les daba por erigirse a la pata coja en lo alto de un pilar. Incluso estas formas de penitencia deliberada, pues, son apenas más increíbles y sorprendentes que las escenas de que soy testigo cada día. Los 12 trabajos de Hércules eran insignificantes, comparados con los que han echado sobre sí mis vecinos, pues aquellos no eran sino una docena y tenían fin, pero jamás me ha sido dado ver que estos hombres dieran muerte o captura a monstruo alguno, o que concluyeran una obra. No tienen un amigo como Yolas, que saje con hierro al rojo la cabeza de la hidra, a la que tan pronto le es cercenada una, surgen 2 en su lugar. Veo jóvenes conciudadanos míos, cuya desgracia estriba precisamente en haber heredado granjas, casas, corrales, ganado y aperos, pues es más fácil proveerse que despojarse de ellos. Más le habría valido nacer en campo abierto y ser criados por una loba, para conocer así, a las claras, la tierra a la que habían sido llamados a trabajar.
¿Quién los hizo siervos de la gleba? ¿A qué santo comer de sus 60 acres, cuando el hombre ha sido condenado solo a su porción de barro? ¿Por qué cavarse ya la fosa apenas nacidos? Tienen que dedicar su vida a sacar adelante todas estas cosas, tratando de no consumirse en el empeño. ¿Qué de pobres almas inmortales he visto sofocadas y exhaustas bajo esta carga, arrastrándose por el camino de la vida, con un granero de 25 metros por 15 a cuestas, sin tiempo de limpiar, siquiera por encima, sus augianos establos, y con 100 acres para labranza, siega, pastos y aún bosque? Quienes nada tienen, y por no tener se hallan libres de pechar con tanto impedimento heredado, encuentran ya suficiente ardua la tarea de someter y cultivar su legado de carne. Pero el hombre trabaja bajo engaño, y pronto abona la tierra con lo mejor de su persona. Por falaz destino, comúnmente llamado necesidad, se ocupan a acumular tesoros, como dice un viejo libro, que la polilla y la herrumbre echarán a perder, y los ladrones saquearán. Que una vida así es de necios, lo comprenderá llegado a su final, sino antes. Se cuenta que Decaulión y Pirra hicieron hombres y mujeres lanzando piedras al azar por encima de sus cabezas. Inde genus durum sumus, experiensque laborum, et documenta dams que sumus origini nati, que sonoramente traduce Raleigh como de ahí nuestro recio temple, hecho el dolor y a la brega, y prueba sobrada de nuestra roqueña estirpe. Y en eso acaba la obediencia ciega a un desatinado oráculo que hacía lanzar piedras sin reparar en dónde caían. La mayoría de los hombres, incluso en este país relativamente libre, se afanan tanto por los puros artificios e innecesarias labores de la vida que no les queda tiempo para cosechar sus mejores frutos. De tanto trabajar, los dedos se le han vuelto torpes y demasiado temblorosos. Realmente el jornalero carece día tras día de respiro que dedicar a su integridad. No puede permitirse el lujo de trabar relación con los demás, porque su trabajo se despreciaría en el mercado. No le cabe otra cosa que convertirse en máquina. ¿Cómo puede recordar su ignorancia, condición que le exige su crecimiento, quien tan a menudo tiene que usar de sus conocimientos? Debiéramos alimentarlo y vestirlo a meses, gratuitamente, y reponerlo con nuestros cordiales antes de juzgarlo. Las mejores cualidades de nuestra naturaleza, al igual que la lozanía de las frutas, solo pueden conservarse con delicadeza. Y no es esta, ciertamente, la que aplicamos a nuestras relaciones con el prójimo. Algunos de vosotros, sabido es, sois pobres, o es difícil la vida, y aún en ocasiones, diríase que en la pugna con ella, os falta incluso el aliento. No dudo de que alguno de los que me estáis leyendo sois incapaces de pagar las cenas que os habéis tomado, o los zapatos y ropas que ajáis o habéis ajado ya del todo. Tampoco de que habéis acudido a esta página en tiempo prestado o hurtado, robando una hora a vuestros acreedores. Ante mi vista, que la experiencia ha agudizado, se delata claramente la miseria de vuestras vidas serviles, siempre en las últimas, tratando de entrar en negocios y salir de deudas, lodazal antiguo que ya los latinos llamaban aes alienum o cobre de otro, porque algunas de sus monedas eran de este metal, y sin embargo seguís viviendo y muriendo para ser enterrados por el cobre ajeno, siempre prometiendo pagar mañana y acabando hoy insolventes, tratando de ganar favores, de sumar clientes por industria o maña que no conlleve pena de cárcel, mintiendo, adulando, prometiendo, encerrándolos en una envoltura de cortesía o dispersándoos en etérea y vaporosa generosidad para persuadir a vuestro vecino de que os permita hacerle sus botas, o su sombrero, su chaqueta o su coche, o para traer sus compras, enfermando ya por contar con algo para un día aciago, algo que atesorar en una vieja cómoda, o en una media oculta tras el yeso del tabique, o para más seguridad en la pared de ladrillo, sin que importe dónde, ni cuán mucho o cuán poco.
A veces me maravilla que podamos ser tan frívolos, me atrevo a decir, que presenciemos impertérritos este espectáculo indecoroso, bien que un tanto extraño a nosotros, de esa forma de servidumbre llamada esclavitud de los negros. Y son tantos los amos astutos y arteros que someten así tanto al norte como al sur. Es difícil tener un capataz sureño, más si aquel es del norte, pero que uno se convierta en esclavizador de sí mismo es mucho peor aún. Y habláis de lo divino en el hombre. Mirad al carretero en la ruta, encaminándose al mercado de día o de noche. ¿Bulle algo divino en su interior? Su deber más elevado consiste en abrevar y forrajear sus caballos. ¿Qué interés guarda el destino para él, comparado con los réditos de los embarques? ¿Acaso no trabaja para el Señor importante? ¿Qué tiene de divino o de inmortal? Mirad cómo se agacha, cómo escurre el bulto, vagamente temeroso durante todo el día, no siendo inmortal ni divino, sino esclavo de la opinión en que se tiene por causa de sus propios actos. Débil tirano es la opinión pública si se la compara con la que de sí guarda cada individuo en particular. No es sino lo que piensa el hombre de sí mismo, lo que fragua su destino. Autoemancipación, incluso en los confines más remotos de la fantasía y de la imaginación. ¿Qué Wilberforce podrá traérnosla? Pensad también en esas damas que tejen tapetitos de tocador hasta el último de sus días por no revelar su interés excesivamente conspicuo en su destino, como si se pudiera matar el tiempo sin dañar la eternidad. La mayoría de los hombres llevan una vida de queda desesperación. Lo que se dice resignación no es más que desesperación confirmada. De la ciudad desesperada huyen al campo vacío de ilusiones y han de consolarse con la bravura de los bisones y las ratas almizcleras. Hasta los llamados juegos y diversiones de la humanidad ocultan un desaliento tan constante como inconsciente. No cabe solace en ellos, porque éste viene solo después del trabajo, pero es señal de sabiduría no desesperar las cosas. Cuando consideramos, para usar la palabra del catecismo, cuál es el principal fin del hombre y qué necesidades y recursos verdaderos encierra la vida, diríase que los hombres, en efecto, viven así por elección deliberada, aunque crean en verdad que no les cabe otra opción. Sin embargo, los espíritus alertas y sanos recuerdan que el sol acude cada día a su cita y que nunca es demasiado tarde para librarse de los prejuicios. Ninguna forma de pensar o hacer, por antigua que sea, puede ser tomada a pie juntillas. Lo que todo el mundo celebra o admite hoy en silencio puede revelarse falso mañana, mera nube pasajera que algunos creyeron portadora de fertilizadora agua para sus eriales. Lo que los viejos declaran que no se puede hacer, el joven prueba y lo consigue. Sea, pues, lo inveterado para aquellos, y la novedad para sus sucesores, pues verdad es que los primeros no supieron suficiente como para mantener siquiera un fuego, mientras que hoy alimentáis de leña una caldera y heos recorriendo el globo con la velocidad de las aves, y de un modo que, para usar del dicho antiguo, no soportaría una persona entrada en años. La vejez no es mejor maestra que la juventud, ni tanto así, pues es más lo que ha perdido que lo que le queda. Se podría dudar incluso de que por vivir el más sabio de los hombres haya aprendido algo de verdadero valor. Prácticamente, el viejo carece de consejo para los jóvenes tan válidos como pretende demostrar y se obliga a creer, pues sus experiencias han sido parciales y su vida, por particulares razones, un fracaso. Pero puede asimismo que le quede aún algo de fe que desmienta este caudal vivido y que ahora solo sea menos joven de lo que fuera antes. Yo he vivido ya unos 30 años en este planeta y he de oír aún la primera sílaba de un consejo valioso o incluso serio de mis mayores. No me han dicho nada y es probable que ello se deba a simple impotencia. He aquí la vida,
un experimento que en su mayor parte no he abordado aún y en nada me beneficia que otros lo hayan probado. Si poseo alguna experiencia que considero de valor, estoy seguro de que mis mentores no dijeron nada de ella. Dice un agricultor: no se puede vivir solo de hortalizas, porque poco es lo que se saca de ellas para hacer hueso. Y así dedica, religiosamente, gran parte de su día a proporcionarle a su sistema la materia prima de aquellos, mientras habla sin cesar tras de sus bueyes, que con huesos hechos de condumio vegetal tiran de él y de la pesada reja, indiferentes a los obstáculos. Hay cosas verdaderamente necesarias para la vida en determinados círculos, los más desventurados y enfermos, que en otros se consideran de lujo, y aún en unos terceros no llegan a ser objeto siquiera de conocimiento. Para algunos, el terreno todo de la vida humana parece haber sido recorrido ya por sus predecesores, alturas, valles y vericuetos dignos de interés. Según Evelyn, el sabio Salomón reglamentó incluso la distancia que debía mediar entre los árboles, y los pretores romanos habían determinado con qué frecuencia puede uno recoger las bellotas caídas en la parcela del vecino sin violar la ley, y qué proporción de aquellas le correspondían entonces a éste. Hipócrates dictaminó a su vez la forma de cortarse las uñas, a ras de las yemas, ni más ni menos. Sin duda alguna, el tedio y el fastidio que se presume hayan agotado la variedad y goces de la vida son tan viejos como Adán. Pero la capacidad del hombre no ha sido medida aún, y es tan poco lo ensayado en este sentido que no nos ha de caber juzgarlo por algunos precedentes. Cualesquiera que hayan sido tus fracasos hasta ahora, no te aflijas, hijo mío, pues ¿quién te atribuirá lo que has dejado de hacer? Vishnu Purana. Podríamos examinar nuestra vida por medio de 1000 simplísimos ensayos, como, por ejemplo, ante el hecho de que el mismo sol que madura mis legumbres ilumina al mismo tiempo un sistema de plantas como el nuestro. De haber pensado en ello, me habría evitado algunos errores, pero no fue esta la luz a la que yo las cultivé. Las estrellas cierran la figura de maravillosos triángulos. ¿Qué de seres más diferentes y distantes entre sí contemplan la misma desde las numerosas mansiones del universo? La naturaleza y la vida humana son tan varias como diversa nuestra constitución. ¿Quién se atreverá a decir qué perspectivas ofrece la vida a otros? ¿Podría ocurrir milagro mayor que el de que nos fuéramos dado ver con ojos ajenos un instante? Tendríamos que poder vivir todas las edades del mundo en una hora. ¿Qué digo? En todos los mundos de que han sido marco. Historia, poesía, mitología. No sé de lectura que pudiera ser más asombrosa y didáctica que la de las experiencias ajenas. La mayor parte de lo que mis convecinos consideran bueno, en lo hondo de mi alma yo lo tengo por malo, y si de algo he de arrepentirme, puede que sea de mi buen comportamiento. ¿Qué demonio tomó posesión de mí cuando me porté tan bien? Tú, que has vivido 70 años, no sin honor de alguna clase, decir bien puedes lo más sabio que se te ocurra, que en mi interior resonará un eco irresistible que me invite precisamente a alejarme de ello. Una generación abandona las empresas de otra, como si de navíos encallados se tratara. Creo que podemos confiar sin reparo bastante más de lo que hacemos, y desechar tanta atención para con nosotros mismos como dediquemos honestamente a otras cosas. La naturaleza se adapta igual de bien a nuestras debilidades que a nuestra fuerza. De ahí que la incesante ansiedad de algunos tome forma de incurable enfermedad. Exageramos la importancia de nuestro trabajo, y sin embargo, ¿cuánto no dejamos de hacer? ¿Qué ocurriría si cayésemos enfermos? Qué vigilantes somos, constantemente determinados a no vivir por la fe, si podemos evitarlo. Permanecemos alerta todo el día, para rezar nuestras plegarias con desgana por la noche antes de rendirnos a lo incierto.
Así de estricta y sinceramente nos sentimos forzados a vivir, reverenciando nuestra vida y negando toda posibilidad de cambio. No hay otro camino, decimos, cuando en verdad hay tantos como radios cabe trazar desde un centro. Todo cambio se nos antoja un milagro a la vista, y este prodigio se sucede interrumpidamente a cada instante. Confucio decía, saber que sabemos lo que sabemos y que ignoramos lo que no sabemos, este es el verdadero conocimiento. Preveo que cuando alguien haya reducido un hecho de su imaginación a hecho de su entendimiento, a la larga todos los hombres establecerán sus vidas sobre esta base. Consideremos por un momento en qué consiste la mayor parte de esta inquietud y ansiedad a que me he referido antes, y en qué medida es necesario que nos veamos agobiados, o por lo menos afectados por ellas. Ventajoso sería el vivir una vida primitiva y de logros cotidianos, aún inmersos en una civilización vertida hacia el exterior, aunque solo fuere para ganar conocimiento real de nuestras necesidades básicas y de los métodos aplicados a su satisfacción. No menos conveniente sería proceder al estudio de los viejos dietarios mercantiles para saber qué se compraba y vendía comúnmente, que almacenaban los puestos de comercio, en suma, cuáles eran los bienes de mayor y más perentorio consumo, pues tan verdad es que los progresos del tiempo han ejercido escasa influencia sobre las leyes que en esencia gobiernan la existencia del hombre, como que nuestro esqueleto no se distingue, probablemente, del de nuestros antepasados. Con las palabras necesario para la vida me refiero a lo que entre todo lo que el hombre obtiene con su esfuerzo ha sido de siempre, o por causa de inveterado uso, tan importante para la vida humana, que son contados quienes por salvajismo, pobreza o filosofía se atreven a prescindir de ello. En este sentido, para muchas criaturas solo hay una cosa verdaderamente necesaria, la comida, que para el bisonte de la pradera se reduce a unas cuantas briznas de hierba y al agua con que se abreva, a no ser que busque asimismo el cobijo del bosque o la sombra de la montaña. Alimento y refugio. He ahí las necesidades del bruto. En cuanto al hombre, en estas latitudes pueden ser distribuidas en los siguientes apartados: alimento, habitación, vestimenta y calor, pues a menos que nos hayamos provisto de estos, no estamos preparados para abordar con libertad y probabilidades de éxito los verdaderos problemas de la vida.